Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que es la amaxofobia. Partamos desde el principio. Amaxa quiere decir carro, fobia, pues miedo. ¿Qué es la amaxofobia? Es el miedo que tenemos a conducir, ¿listo? ¿En qué momento la percibimos o notamos que alguien la tiene? Realmente es la inquietud permanente y desproporcional que surge antes o durante la conducción. Recordemos que hay mucha gente que tiene temor a conducir o sufre ataques de pánico o en que hacen el curso de conducción y no pueden. Entonces tenemos que investigar por qué es. ¿Por qué pasa esto? Nosotros como instructores, como profesores, debemos de saber en qué momento una persona sufre amaxofobia y qué podemos hacer al respecto, ¿listo? ¿Qué miedos encontramos al conducir? Bueno, tenemos miedo a perder el control, tenemos miedo a equivocarse, al rechazo social, miedo a la velocidad, miedo a incomodar a los demás, miedo a conducir sin acompañante o miedo simplemente a tener un accidente. Después de ser conscientes y ser, pues no sé, como una autoevaluación y darnos cuenta que lo que nos incomoda es sacar el carro, que lo que nos incomoda es perder el control del carro o tener un accidente, pues ya podemos empezar a mirar cómo la vamos a tratar, ¿listo? Es importante saber el tipo de miedos que encontramos con la amaxofobia. Tenemos amaxofobia primaria. La amaxofobia primaria la vemos, es más normal de lo que ustedes puedan pensar. La encontramos sobre todo nosotros como instructores cuando vemos una persona que va a empezar su curso, llegan muy ansiosos, hay personas que le dicen a uno, profe, la verdad anoche no dormí bien, pues estaba pensando qué nervios tengo de empezar las clases, qué vamos a hacer, cómo es el proceso. Bueno, lo primero que uno hace es pues contarles cómo va a ser el proceso y ya eso lo sensibiliza uno al respecto, ¿listo? Ojo pues con esto, no se van a confundir, una cosa es tener amaxofobia y otra cosa es simplemente tener miedo de empezar un proceso, que a medida que se va teniendo el proceso, se va evolucionando y ese miedo se va perdiendo, ¿listo? Hay personas que no superan ese miedo y siempre simplemente con saber que se van a subir o van a conducir un vehículo ya van a tener dificultades, ¿listo? Esa es como la primera. El segundo tipo de amaxofobia es la amaxofobia secundaria o de ataques de pánico. ¿En qué persona se presenta? Esta se presenta en esas personas que llevan mucho tiempo conduciendo. Puede ser vehículos urbanos, taxis, no sé, conduce porque hace parte de su trabajo, de su día a día. Resulta que después de mucho tiempo de estar conduciendo, van a empezar por su carga laboral, empiezan a presentar ataques de pánico. Es normal, ¿listo? Ha sido poco investigada, pero se ha descubierto que sí pasa, ¿listo? Pasan esas personas que realmente no tienen como muchos días de descanso, a pesar de que llevan años manejando y siempre se sienten muy cómodos, de repente tienen su vida laboral normal y se suben al carro pues al carro personal y ya presentan un ataque de pánico, entonces bajan la velocidad, la aumentan, dicen no quiero salir a una avenida principal, a una autopista, porque pues me va a causar estrés. Eso es un tipo de amaxofobia. Y ya por último, la amaxofobia terciaria es la que se presenta por haber tenido o presenciado un accidente, ¿listo? Hicieron partícipes de un accidente de tránsito y por ende les ocasionó un trauma, ¿listo? Ese uno piensa que es ese tipo de amaxofobia, que es la amaxofobia terciaria, piensa que es lo más normal, lo más común que pueda suceder, pero resulta que no es que todo el mundo haya tenido un accidente, pero hay personas que han tenido o presenciado un accidente y les produce amaxofobia, quiere decir miedo a conducir. Factores desencadenantes, esto es importante, ¿listo? ¿Qué la puede producir? Y entonces aquí es donde tenemos que ponernos como las pilas y ser conscientes de que por qué nos da miedo conducir. Entonces el primer patrón puede ser el patrón familiar, que es que mi papá tuvo un accidente, que es que mi hermana hizo el curso de conducción y resulta de que no pudo, no aprendió, le enseñaron mal, los profes le ayudaron demasiado. Bueno, pueden pasar varias cosas, los factores familiares son bastante pesados, entonces a veces tienden a pesar demasiado.
Accidentes de tránsito, insisto, si tenemos un accidente de tránsito, no sabemos conducir o hemos presentado un accidente de tránsito sabiendo conducir, también nos puede dar amaxofobia. Hay gente que tiene un accidente de tránsito y después no quiere subirse a un carro, ¿listo? Entonces si se sube les da vértigo, bueno, varias cositas. Otro, dificultades en el proceso de aprendizaje. Aquí es donde empezamos a autoevaluarnos nosotros como profesores. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar a toda la gente. ¿Listo? Hay gente que tiene un proceso diferente a otras personas, entonces se les dificulta un poquito más. No es culpa de todos los profes, ¿no? Hay profes que hacen muy bien su trabajo, hay otros que por la falta de conocimiento no saben cómo darle manejo. Entonces ahí es donde nos tiramos un alumno, nos tiramos una persona, un aprendiz, una persona que quiera aprender a conducir. ¿Listo? Ahí le damos un mal proceso. Y pues nada, si lo estamos regañando, no nos ponemos en los zapatos de él, vamos a tener grandes dificultades. A esa persona se le va a dificultar mucho conducir. Es normal que cuando estén en el proceso de aprender a conducir, se les apague el carro 1, 2, 3 veces, hagan mal un cambio, uno les dice vamos a colocar segunda y resultan colocando cuarta. Cuando eso pasa, pues tenemos pensamientos negativos, entonces eso nos interfiere, la verdad, psicológicamente nos atrofia el cerebro, nos hace un rayón ahí y pensamos que no vamos a poder. Cuando empezamos a conducir, llegamos a la casa y contamos cuál fue el proceso. Entonces muchos de nuestros familiares, amigos o personas cercanas comienzan a hacernos críticas demasiado ya elevadas. No, pero le están enseñando mal. Seguro que usted sí está aprendiendo. O sea, esas críticas no son tan constructivas como uno pensaría. También tenemos tendencias al perfeccionalismo. Quiere decir, si no arrancamos bien, ya lo estoy haciendo mal. No, es que yo tengo que hacer el cambio bien. Yo tengo que mantener la posición del vehículo bien en el carril que me corresponde. Cuando no puse direccional para hacer cambio de carril, no, yo soy el peor de todos. Esa tendencia al perfeccionalismo también nos puede producir amaxofobia, porque pues siempre vamos a pensar que nunca lo hacemos bien. ¿Listo? Y pues por último, la alta responsabilidad, ¿no? Ser conscientes de qué tipo de responsabilidad tenemos. O sea, la vida de nosotros cambia en el momento que aprendemos a conducir, y está el antes y el después. Antes de saber conducir y después de saber conducir. Nosotros podemos quitarle la vida fácilmente a una persona. Por un error de nosotros podemos ocasionar un accidente gravísimo. Eso también, si nos centramos en eso, nos va a dificultar mucho el poder conducir tranquilos, bien, como se debe. Síntomas de la amaxofobia. Esto es importante, esto nos sirve a nosotros como instructores y como conductores, o sea, a ambas partes. Tenemos que estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque si no reconocemos los síntomas, pues estamos jodidos, estamos embalados, ¿listo? ¿Cuáles son los síntomas cognitivos? Es cuando experimentamos pensamientos negativos en torno a la conducción y otros conductores, en decir, uy no, Bogotá es crítica, los del CIP no me respetan, los señores taxistas tampoco me respetan, todo el mundo quiere pelear conmigo, el señor del carro rojo me cerró, el de la moto no conserva su carril. Esos pensamientos no nos ayudan como mucho, ¿listo? Esos son síntomas cognitivos. A nivel fisiológico, esto es importante. Cuando nosotros nos subimos al carro, o antes de subirnos o durante la conducción, siempre comenzamos a guardar una postura más rígida, comenzamos a tener sudoración, se nos acelera el ritmo cardíaco. Nosotros como instructores debemos de reconocer qué tipo de alumno tenemos. A nivel emocional, se experimentan de diferentes emociones, ¿listo? Puse primera, fui a arrancar el carro, se me apagó, no, yo no sirvo para esto, no, yo como que cambio de esto, esa plática se perdió, ¿listo? Tenemos que darle manejo a eso, a esos pensamientos, a esa emoción que tenemos. Todo eso hace parte de los síntomas, ¿listo? Hay que saberlos reconocer. Y a nivel conductual, esta es cuando ya se supone que sabemos conducir, pero estamos evitando ciertas vías. Entonces, que hay una rotonda. No, yo no quiero pasar por la rotonda, entonces prefiero dar una super vuelta para llegar al mismo destino. Tenemos algo que se llama respuesta al miedo. Cada individuo puede responder de manera diferente en función de. Para todo el mundo no le produce lo mismo miedo. Una cosa puede subirse al carro, manejar súper bien en un perímetro urbano, pues así residencial. Una parte donde estemos tranquilos, ahí no tiene ningún inconveniente.
pero a medida que lo vamos sacando como a las avenidas, comienza a experimentar algo más fuerte, tiende a tensionarse, a acelerar el ritmo cardíaco, la percepción de perder el control. Es normal que una persona cuando está empezando a conducir o ya conduce, valga la aclaración, también puede decir que en cualquier momento, puede estar pensando que en cualquier momento va a perder el control del vehículo y pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Experiencias previas con el fenómeno. Lo que pasa es que en esta parte son las situaciones que hemos vivido. Entonces decimos un error que cometimos, nos metimos en contravía, entonces comenzamos a ver la parte negativa. Acá es donde nosotros como profesores debemos de ver la parte positiva de lo que hacen bien, ¿listo? El grado de ansiedad, no todo el mundo maneja la misma ansiedad, ¿estamos? Hay gente que son muy ansiosos, hay gente que la controla perfectamente. Hay gente que a medida que va conduciendo va mejorando y llega un momento que está completamente tranquilo. Entonces depende también del sujeto, listo, de la persona que esté aprendiendo. Y el estado psicofísico del sujeto, cómo come, cómo duerme, hace ejercicio, no hace ejercicio. Si nosotros pues regulamos eso, pues podemos manejar el nivel de miedo más alto, más bajo. Influye bastantes factores. El tratamiento es más sencillo de lo que ustedes creen. Tenemos la prevención en la fase de aprendizaje inicial. Quiere decir, cuando llega una persona a empezar un curso de conducción, quiere decir, si le damos seguridad desde que empezamos en teoría hasta que llegamos a la práctica, esa persona va a estar mucho más tranquila. Siempre vamos a tratar de llevar a la persona a un sitio donde esté tranquilo. Va a ser gradual. Normalmente uno escucha mucho en las escuelas, no en todas, ¿no?, que dicen... somos expertos en personas nerviosas. Realmente llega el alumno, sufre amaxofobia y no lo identifican. Lo único que hacen es ponerle un profe, otro profe, le dicen haga 10, 20 horas de clase. Hay que llevarles un proceso, saber por qué está haciendo un refuerzo. Fase de tratamiento psicológico. Bueno, esta parte no la manejo muy bien, pues soy instructor, no soy psicólogo. Entonces, lo que sí pueden saber para mejorarla, para superar la amaxofobia solamente hay dos personas que le pueden colaborar. Una que va a ser un psicólogo, ustedes van al psicólogo, le van a explicar todo lo que les pasa y ellos les van a decir cómo tienen que hacerlo. Nosotros como instructores sabemos que a medida que vamos exponiendo a una persona con amaxofobia, gradualmente va a ir superándola, ¿listo? No es que de una vez la sacamos plena autopista, un tráfico mixto. El tratamiento gradual es lo mismo que venimos hablando, o sea, el tratamiento, la idea es que lo hagamos con los dos profesionales, uno que es el psicólogo y el otro que pues seríamos nosotros como instructores, ¿listo? Debemos de darle manejo. Y por último sería la acción social de prevención de accidentes. Bueno, tantas formas de accidente que hay, ¿no? Puede haber accidentes en bicicleta, en motocicleta, en el carro, en el camión. En cualquier momento podemos tener un accidente. Pero la pregunta es, ¿cómo lo prevenimos? ¿Por qué decidimos hacer este video acerca de la amaxofobia? He visto y he presenciado pues que muchos compañeros les falta conocimiento al respecto. No es culpa de ellos, yo no los juzgo, yo no soy quien para venir a decir usted está haciendo mal o está haciendo bien su trabajo. Al no saber de la amaxofobia, que existe una fobia para conducir, que tenemos un problema al momento de enseñar a conducir y muchas veces no es ni el alumno, somos nosotros como formadores de conductores que tenemos esas falencias. Habemos demasiados actores viales, la idea es que podamos conducir de una manera cómoda, tranquila, pero pues para eso nos toca investigar un poquito más. Bueno muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, soy Alexander Rincón y soy mi profe de conducción.